very well. Yeah. Buenos días, buenas tardes a todos. En esta ocasión estaremos haciendo un video corto documental donde les hablaremos sobre esos rostros culturales que hay en América Latina, pero esto lo haremos según los tres procesos estructurales que son el político, el económico y el sociourbano. También estaremos hablando sobre aquellas implicaciones que tuvo en la América Latina la doctrina de seguridad nacional. Para empezar, debemos tener en cuenta que América Latina es una región de contrastes, de culturas vibrantes y diversas, de ciudades dinámicas y de sociedades que están en constante cambio. Y esto está marcado por procesos históricos y estructurales que han definido su realidad, tanto económica como política como social. Por eso en este documental nos preguntaremos qué factores han dado forma a estos rostros culturales y también cómo ha influido la economía, la política y la urbanización en la identidad de nuestros pueblos. Para esto contamos con otros dos expertos, Samuel, un experto en economía, y Juan Pablo, un experto en historia, y por último yo, que les hablaré un poco sobre urbanismo. A continuación seguimos con Samuel, que nos va a hablar sobre esos procesos económicos. Muchas gracias. De antemano un placer y muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Samuel, voy a hablar un poco sobre América Latina, la economía. Entonces, esta ha sido históricamente una economía dependiente, configurada desde la colonización para servir a los intereses de mercados externos más grandes y poderosos al mismo de América Latina. La explotación de materias primas y la inserción subordinada en el comercio internacional han generado estructuras económicas desiguales. Durante el siglo XX se promovieron modelos de industrialización orientados a la sustitución de importaciones, pero lastimosamente por la falta de inversión en tecnología y educación limitó bastante el desarrollo sostenible de la región. Tenemos que con la globalización y el auge del neoliberalismo, muchas economías latinoamericanas sufrieron procesos de privatización de sectores estratégicos, debilitando la capacidad del Estado para generar bienestar social. La concentración de riquezas se incrementó, el pobre cada vez más pobre y el rico cada vez más rico, dejando grandes sectores de población en condiciones de informalidad y precariedad. Esto lleva a una fragmentación social donde los sectores privilegiados puedan acceder a bienes y servicios de calidad sin ningún tipo de inconvenientes, mientras que los más desafortunados deben enfrentarse a la falta de oportunidades laborales y educativas. La economía extractivista sigue siendo predominante, afectando el medio ambiente y generando conflictos socioambientales para comunidades indígenas y campesinas que dependen del territorio para su sustento. Estos conflictos han redefinido la identidad cultural de muchos pueblos, quienes han desarrollado estrategias de resistencia para perseverar sus tradiciones y modos de vida frente a la expansión industrial, mineras, petroleras y demás. En muchos casos, estas luchas han generado movimientos sociales que buscan equilibrar el desarrollo económico con respecto a los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental. No tienen amargura sino decepción, y será en ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes. Desde mediados del siglo XX, América Latina se ha consolidado como una región democrática y con dictaduras militares, lastimosamente. La inestabilidad política ha estado pues como marcada por intervenciones extranjeras y por intervenciones estatales. Esto limita la participación ciudadana real y en las últimas décadas la democracia se ha consolidado en muchos países. Sigue siendo problema la corrupción, la concentración del poder en algunos países y la inclusión social siguen siendo obstáculos para la construcción de sociedades equitativas en el área de América Latina. Como esto podemos ver ejemplo en las dictaduras que actualmente existen en Cuba, en Venezuela y las concentraciones de poder en algunos países, lo que conlleva, como dije anteriormente, la libre democracia y la libre participación ciudadana que tienen los países de Latinoamérica. La debilidad institucional ha llevado a que en muchos países latinoamericanos
enfrenten crisis de representación política, donde decisiones gubernamentales no siempre reflejan las demandas populares en el país. Esto ha generado descontento y protestas ciudadanas, a menudo reprimidas por parte del Estado. A lo largo del tiempo, las poblaciones han recorrido diversas estrategias que resisten, desde movimientos estudiantiles hasta luchas indígenas en los diferentes territorios, donde buscan recuperar el espacio público como espacio de transformación social y de libre opinión. La doctrina de seguridad nacional adoptada en América Latina bajo la influencia de los Estados Unidos justificó el uso de la fuerza militar para garantizar el orden interno en cada uno de los países. Bajo esta estrategia se persiguió movimientos sociales y políticos que eran vistos como una amenaza en cada uno de los países, instaurando regímenes autoritarios que restauraron derechos fundamentales. Esta doctrina no solo afectó la esfera política, sino que también dejó una marca profunda en cada una de las identidades culturales de la región. Se promovió una visión homogénea del ciudadano, alineada con los valores del Estado y en contra de cualquier ideología que saliera sobre su autoridad, ¿cierto? Las comunidades indígenas, afrodescendientes, los movimientos políticos, obreros y los movimientos estudiantiles fueron duramente reprimidos, lo que afectó la transición de sus identidades culturales y en el discurso nacional, ¿cierto? A continuación explicaremos el proceso sociourbano con Daniela, la experta en arquitectura urbanística. Hasta luego. A continuación les hablaremos sobre el proceso sociourbano. Es importante destacar que el crecimiento urbano en América Latina ha sido acelerado y en ocasiones descontrolado. Desde la segunda mitad del siglo XX, las ciudades se expandieron debido a las migraciones que hubieron del campo a la ciudad, y esto lo que provocó fue una proliferación de asentamientos informales que no tenían acceso a servicios básicos. Mientras algunos sectores urbanos presentan altos niveles de desarrollo, grandes grupos poblacionales viven en condiciones de pobreza estructural. A raíz de toda esta situación, han aparecido en la mayoría de capitales latinoamericanas grandes zonas urbanas donde predomina la carencia de recursos económicos. Todos estos procesos han impactado directamente la cultura urbana. Expresiones como el arte callejero, la música popular y la reconfiguración de espacios públicos han sido respuestas sociales a la falta de equidad y al intento como de apropiación simbólica del territorio por parte de estos sectores marginados. Sin embargo, todavía sigue estando la represión estatal y la militarización de los barrios, y esto ha limitado estas formas de resistencia, reforzando aún más la exclusión de esos sectores populares en la vida política y económica del país. Un ejemplo de esto que está acá en Colombia es el de la Comuna 13 en Medellín, que tuvo todas esas expresiones culturales y artísticas que se gestaron después de la intervención militar de la Operación Orión. En América Latina, la urbanización ha generado una segmentación territorial donde aquellos centros financieros y comerciales coexisten con barrios en condiciones de marginalidad extrema. Todo esto ha llevado a la creación de ciudades profundamente divididas, donde la falta de inversión en infraestructura y servicios ha afectado esa cohesión social. Sin embargo, a pesar de todas estas desigualdades, los sectores populares han encontrado sus maneras de reivindicar sus espacios mediante la organización comunitaria y la construcción de redes de apoyo que les permiten la preservación de sus identidades culturales. Un caso de estudio que nos permite identificar esta situación es la ciudad de Río de Janeiro, donde las fronteras invisibles y la separación entre esos barrios con altos niveles de desarrollo y las mundialmente famosas favelas son marcantes. Y por último, ya queremos explicar y poner en evidencia esos dos rostros culturales que hay en América Latina, y para esto Samuel nos ampliará un poco más sobre el tema. Para profundizar un poco más en el tema, podemos decir que América Latina tiene dos caras culturales. La primera es la cara científica, que es la que se proyecta al exterior. Colorida, folclórica, exótica, promovida por el turismo y las industrias culturales. Sin embargo, hay otro rostro menos visible, es el de la resistencia y la supervivencia de identidades que ha sido marginada históricamente. Las comunidades indígenas y afrodescendientes han mantenido vivas sus tradiciones,
enfrentando la homogeneización impuesta por la globalización. Mientras tanto, en las ciudades, los barrios han construido su propia identidad cultural a través del arte, la música y las prácticas comunitarias que desafían la exclusión social. Por último, queremos cerrar este documental con una pequeña reflexión. América Latina sigue evolucionando. Sus pueblos han demostrado una enorme capacidad de resiliencia y transformación, y a pesar de todas estas dificultades estructurales, hay movimientos sociales, intelectuales, políticos que trabajan día a día para construir una región que sea más justa, más equitativa y más sostenible. Reconocer nuestra historia, valorar nuestras culturas que son tan diversas, fortalecer nuestras democracias, son los pasos fundamentales para avanzar hacia un futuro en el que los rostros culturales de América Latina sean celebrados en toda su complejidad y en toda su diversidad. Darle voz a aquellos sectores que han sido marginados a lo largo de toda la historia nos va a permitir expresar y valorar esa pluriculturalidad que tenemos acá en América Latina.